Hola, nosotras somos Katherine Giraldo Jojoa y Mariana Giraldo y vamos a hablarles sobre los embarazos múltiples. Primero, hablemos un poco sobre los objetivos del seminario. Como primer objetivo tenemos describir los mecanismos biológicos que originan los embarazos múltiples. Como segundo objetivo tenemos el identificar los factores de riesgo y los métodos diagnósticos clave. Y como tercer objetivo tenemos el analizar las implicaciones médicas de la colonicidad, explicando por qué es el factor pronóstico más importante. Ahora vamos a dar una breve introducción. Bueno, como mencioné anteriormente, vamos a hablar de los embarazos múltiples, que aunque presentan solo el 2 al 3% de los nacimientos, son de alto riesgo y causan casi el 25% de los ingresos en cuidados intensivos neonatales. La clave para su manejo no está en la intervención tardía, sino en comprender los eventos celulares en las primeras 2 semanas, donde se define el tipo de gestación, sus riesgos y la estrategia de seguimiento. Bueno, es importante que tengamos en cuenta estas dos definiciones. Cigosidad se refiere al origen genético de los embarazos múltiples. Explica si los gemelos provienen de un cigoto o óvulo fecundado o de dos diferentes. Hay dos tipos de cigosidad, monocigóticos, que son idénticos, y cigóticos, que son fraternos. También tenemos corionicidad, que se refiere a cuántas placentas existen en el mismo embarazo múltiple. Existe, pues, es más anatómico, más no genético. Hay dos tipos de corionicidad, que es bicorial, que hay dos placentas, y monocorial, que hay una sola placenta compartida. El original, aquí, el que se comparte placenta monocorial, los riesgos son mucho mayores, ya que ambos dependen del mismo vaso sanguíneo y esto puede llevar a complicaciones graves. Pero si tienen placentas separadas y filiales, los riesgos son menores y el seguimiento no requiere tanta vigilancia intensiva. Bueno, aquí vemos en la imagen de la parte derecha, tenemos este mapa donde nos explica embarazos múltiples, tenemos monocoriales y discigóticas. En monocigóticas tenemos monocoriales y bicoriales. En monocoriales tenemos monocoriales diamnióticas y monocoriales monoamnióticas. En las discigóticas tenemos bicoriales y estas forman bicoriales diamnióticas. Eso lo vamos a entender más en la imagen de la derecha. Entonces, los gemelos discigóticos pues se originan de dos óvulos diferentes, distintos, fecundados por dos espermatozoides distintos. Genéticamente son como dos hermanos gemelos, pero comparten pues el mismo útero al mismo tiempo. Siempre son bicoriales y biamnióticos, porque cada embrión tiene su propia placenta y su propio saco amniótico. Aquí tenemos pues dos diferencias, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, tenemos bicorial biamnióticos que son separados, pero pues o sea, cada feto tiene su misma placenta y su saco amniótico totalmente independiente y se ve pues claramente dos placentas distintas en la imagen. También tenemos bicoriales biamnióticos fusionados, que son dos placentas que crecen muy cerca y terminan fusionándose. Y pues pareciendo una sola placenta, pero en realidad siguen siendo dos placentas separadas fisiológicamente. Cada feto tiene su propio saco amniótico. También pues como vemos aquí, los gemelos monocigóticos son idénticos, se originan de un mismo óvulo fecundado y por un espermatozoide, que luego se divide en dos embriones compartiendo pues la misma carga genética. Son se pueden decir que son como clones, son muy similares. Según el momento pues, de la división del cigoto, cambia la cronicidad, la placenta y la amniosidad, que son los sacos amnióticos. Tenemos por eso los monocoriales biamnióticos, que como vemos aquí en el cigoto se divide entre el día 4 a 8, que los dos fetos pues comparten la misma placenta, pero cada uno tiene su propio saco amniótico, y esa es la forma más frecuente de los monocigóticos. También tenemos los monocigóticos monoamnióticos, que son que el cigoto se divide entre el día 8 y 13, y estos dos fetos comparten por la misma placenta y el mismo saco amniótico. El riesgo pues es alto de cordón umbilical. También tenemos monocoriales siameses, que son, pues, que están en un conjunto, pues la división ocurre después del día 13 y es incompleta. Entonces los fetos quedan fusionados en alguna parte del cuerpo, ya sea tórax, abdomen, cabeza, entre otras, y siempre comparten con la placenta y casi siempre el mismo saco. También tenemos esta imagen donde nos miramos en la parte superior, pues estos dos óvulos distintos, cada uno fecundado por su propio espermatozoide. Esto corresponde pues, a un embarazo cigótico fraterno. En la parte media podemos ver que cada cigoto se desarrolla en el embrión independiente. No comparte material genético más allá del 50%, como cualquier parte humana. En la parte inferior ya vemos que se observa el útero con los dos sacos gestionales separados, cada uno con su feto y cada feto tiene su placenta y su cavidad amniótica. Bueno, aquí es importante que tengamos en cuenta que en la semana 1 de fecundación y segmentación, pues el evento clave de la doble ovulación y de la posterior fecundación, tenemos que tener en cuenta que aquí se forman los dos cigotos independientes y que se segmentan y se desarrollan en dos blastocistos separados. Cada blastocisto pues posee su propia masa celular interna que formará el embrión y su propio triploblasto que formará su placenta. En la semana 2, cada implantación, cada blastocisto se implanta de forma independiente en el útero. Cada uno tiene su propio triploblasto y cada uno formará su propio corión, su placenta y su propio amnión, su saco amniótico. Como resultado, pues, los embarazos disigóticos son siempre dicoriales y diamnióticos. Cuando hablamos de embarazos disigóticos mellizos, nos referimos a la fecundación de dos óvulos distintos por dos espermatozoides diferentes. Tenemos estos factores de riesgo que ocurren en la doble ovulación, pues en el momento en que se forma el disco plano bilaminar, ya que se ha dado la producción y la implantación y pues comienza a definirse los dos estratos celulares básicos del embrión, que es el epiblasto e hipoblasto. Esto, en ese punto, existe pues dos o más embriones por desarrollarse en paralelo. Hablamos de que un embarazo múltiple, aquí se puede explicar por qué no puede existir dos o más embriones en el desarrollo paralelo, cada uno con su propio pues, disco bilaminar en formación. La característica de este fenómeno no es al azar, sino que pues está influida por varios factores de riesgo, como el que tenemos aquí, que es la técnica de reproducción asistida, que pues es un uso de tratamiento como la fecundación in vitro, que aumenta la posibilidad de los embarazos múltiples, ya que se suele transferir varios embriones al útero para que pueda tener una mejor tasa de éxito.
También la edad materna avanzada, las mujeres mayores de 35 años tienen pues, mayor probabilidad de ovular o más de un óvulo de un mismo ciclo, hiperovulación, y esto pues incrementa los casos de embarazos cigóticos, lo cual se produce como la formación pues, de dos discos bilaminares independientes desde el inicio. También la genética, la predisposición familiar, específicamente de la línea materna, juega un papel clave, ya que las mujeres con antecedentes de mellizos tienen más probabilidad de liberar más de un óvulo, favoreciendo que se formen múltiples embriones con sus respectivos discos bilaminares. También tenemos la raza y geografía. La frecuencia de embarazos múltiples varía según la población. Por ejemplo, las mujeres del oriente africano tienen sus tasas mucho más altas de mellizos, mientras que en Asia las tasas son mucho más bajas. Eso se refleja desde la fase de disco bilaminar, donde es más o menos común encontrar el desarrollo de dos embriones simultáneamente. Y pues tenemos los otros factores que incluyen pues, aspectos como multiparentalidad, o sea, porque se ha tenido varios hijos, o una masa corporal elevada, como obesidad, o la estatura. Estas condiciones se asocian a la mayor probabilidad de hiperovulación, por tanto, de los embarazos múltiples, visibles desde las primeras fases embrionarias, o como el disco bilaminar plano. También tenemos que tener en cuenta que los embarazos monocigóticos, pues es un embarazo monocígoto que se ocurre cuando hay un solo óvulo, es fecundado por un espermatozoide y después del cigoto resultante se divide para formar dos embriones genéticamente idénticos. Comparten el mismo ADN nuclear, son del mismo sexo, se parecen físicamente mucho y aunque con el tiempo factores genéticos y ambientales pueden generar diferencias, pues son muy idénticos. En este caso tenemos ya anteriormente mencionado bicorial bienóticos, monocoriales y bienóticos, monocorial y bienóticos y siameses. Aquí lo podemos explicar un poquito mejor. Si vemos la primera imagen en el lado izquierdo, muestra la formación de los gemelos monocigóticos cuando el cigoto se divide en las primeras etapas en la fase de los blastómeros. Cada blastómero da origen a un embrión separado. Como resultado bicomial bienóticos, dos placentas y dos sacos. En la segunda imagen, pues en el centro, vemos que aquí la división ocurre un poco más tarde, ya que en la etapa de los blastocitos, los embriones comparten pues el mismo trofoblasto, el placenta, pero desarrollando cavidades amnióticas. Como resultado, monocorial biamnióticos, una placenta, dos sacos. Ese es el tipo más frecuente en los gemelos monocigóticos. Y tenemos la tercera imagen a la derecha, que es la división de que aún más tardía, después de que ya se ha formado la cavidad amniótica. Los dos embriones comparten pues una sola placenta y un solo saco amniótico. Como resultado, pues monocorial monoamnióticos, una placenta y un saco. Tiene pues mayor riesgo, enredo de cordones y mortalidad muy alta. Bueno, aquí vemos los riesgos principales de los embarazos monocigóticos, pues por hecho, compartir estructura, los riesgos son mucho más altos que los embarazos cigóticos. Por eso tenemos el síndrome de transfusión feto-fetal, que uno de los bebés recibe más sangre que el otro a través de conexiones vasculares de la placenta. También tenemos restricción selectiva del crecimiento intrauterino, que es un gemelo crece más que el otro. También tenemos prematuridad, que la gran mayoría de estos embarazos terminan antes de las 37 semanas. Y las complicaciones del cordón, si son monoamnióticos, enredos de nudos o complicaciones que ponen en riesgo la vía fetal. El mayor riesgo de mortalidad perinatal y morbilidad materna. Diagnóstico y complicaciones de la monocorionicidad. Bueno, primero hay que tener en cuenta que el diagnóstico temprano y preciso de la colonicidad es fundamental y se realiza mediante una ecografía en el primer trimestre de la gestación con una precisión superior al 98%. Algunos signos ecográficos clave o un signo ecográfico clave importante es el signo de lambda, que se puede ver en las semanas 11 a 14 de la gestación. ¿Qué es el signo de lambda? El signo de lambda es una proyección triangular de tejido en la base de la membrana. Y la sensibilidad de este signo para predecir la dicorionicidad es del 99%. ¿Por qué es importante? Porque como dije anteriormente, diagnostico un embarazo dicorial, lo que pues implica que hay dos coriones, o sea, dos placentas, y nos indica que hay un menor riesgo de complicaciones en comparación con los embarazos monocoriales. Los embarazos dicoriales suelen ser los más seguros porque cada vez tienen su propia placenta, por lo cual hay un menor riesgo de transfusión feto-fetal, de restricción selectiva del crecimiento intrauterino o de muerte fetal de un embrión que afecte al otro. Bueno, otro signo ecográfico clave es la presencia del signo de la T. La presencia del signo de la T nos indica un embarazo monocorial, el cual significa que los dos fetos comparten una misma placenta. Esto ocurre cuando un cigoto se divide entre los días 4 y 8 post-fecundación y puede ser monoamniótico, que es que tienen una bolsa amniótica compartida, o diamniótico, que es que cada feto tiene su propia bolsa amniótica, pero obviamente tienen la misma, pues los dos tienen la misma placenta. Algunas características del signo de la T, que es esto que estoy señalando aquí, es que cuando las membranas que separan a ambos fetos se insertan de manera perpendicular en la placenta, sin tejido coral interpuesto, pues forman la imagen de una T. Por eso a eso viene su nombre. La membrana que divide los dos sacos es más delgada que en los dicoriales porque solo está formada por dos capas de amnios de cada gemelo y, como dije, este hallazgo es típico de embarazos monocoriales y amnióticos. Algunos riesgos y complicaciones en embarazos monocoriales que se caracterizan por el signo de la T son arterioarteriales, que pueden ser tanto superficiales como bidireccionales, venovenosas, que pueden ser superficiales, bidireccionales, pero son menos comunes, arteriovenosas, que son profundas y unidireccionales y se caracterizan porque la arteria de un feto se va a conectar a la vena del otro feto. Otras complicaciones de los embarazos monocoriales puede ser el síndrome de transfusión feto-fetal, la restricción del crecimiento fetal selectivo, la secuencia anemia policitemia y la muerte de un gemelo. A todos los riesgos anteriores también se suma el entrelazamiento de los cordones umbilicales, el cual es una complicación que puede causar la muerte fetal súbita. Esto en los embarazos monoamnióticos. Ahora, como conclusiones,
Tenemos que los embarazos múltiples se originan por la liberación de varios ovocitos o por la división del embrión, lo que puede explicar la diferencia entre embarazos disigóticos y monocigóticos. Como segunda conclusión, tenemos que los factores como la edad materna, antecedentes familiares y técnicas de reproducción asistida aumentan su incidencia y que la ecografía es un método de diagnóstico fundamental o principal. Y como tercera conclusión, tenemos que la colonicidad es el factor pronóstico más importante, ya que condiciona el riesgo de complicación. Muchas gracias.